Lo cierto es que si tú no estás posicionado ahora mismo y no estás atrayendo mucho tráfico orgánico desde la búsqueda móvil, no puedes pretender que después de esta actualización tú vayas a perder nada, porque nunca lo tuviste, es así. Por un lado no estás alcanzando tu potencial y estás perdiendo oportunidad de generar ese tráfico adicional, pero por otro lado no pretendas de que después de este cambio veas ningún resultado negativo, es que nunca lo tuviste, ¿cómo te va a afectar, ¿no? Entonces hay que dejar claro un poco también el porqué de todo esto, ¿no? Y mucho se ha dicho, y es la primera aclaración que quiero hacer ahora, de que en los sitios web responsive, son ahora importantes porque son recomendados por Google para que mi web esté optimizada para móviles. Lo cierto es que aunque los sitios web responsive y el diseño responsive ahora mismo está en boga, porque aparte de ser un recurso muy utilizado y un tipo de configuración muy utilizada en el mundo del diseño como tal, y porque Google en algún momento recomendó que era su configuración ideal para que una web estuviera optimizada al móvil, no es la última alternativa. Entonces, lo que Google dice y lo que Google recomienda es que tu sitio web tiene que tener una versión móvil y esa versión móvil tiene que estar optimizada para posicionarse bien, para captar y para atraer esos usuarios móviles siguiendo las buenas prácticas. Y vamos a ver en la sesión de hoy, casualmente, también vamos a cubrir más específicamente estas buenas prácticas, esta implementación que se tiene que hacer, esta optimización de los sitios web móviles para que sean amigables, no porque por defecto ya sea responsive o ya tengas una versión móvil, significa que ya te va a posicionar bien. No es cierto. Hay configuraciones adicionales que hay que hacer. Y ojo, el sitio web responsive o el diseño responsive en algún momento, o adaptable, fue en algún momento señalado como el ideal, el de la configuración ideal para Google, pero no es necesariamente la única alternativa que tenemos para implementarlo. Y ojo, para dejarlo más claro, para que veáis que directamente el propio Google esto lo soporta, ¿no? Si nos vamos aquí a la página que establece las buenas prácticas para el SEO para móvil del propio Google Developers, aquí vemos señalar la configuración de motores de búsqueda y vemos las tres alternativas. Está el diseño web adaptable, que es el que nosotros llamamos responsive, la publicación dinámica, ya dentro de nada ya voy a explicar lo que es, y las URL independientes o también llamadas paralelas. ¿Qué es lo que sucede? Como la forma más fácil o quizás más directa que se tiene de hacer tu sitio web móvil, implementarlo y desarrollarlo con el menor coste, ¿no? Y lo que está en boga ahora mismo es el diseño web adaptable, pues se habla de eso, pero no es ni mucho menos la única alternativa. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres tipos de configuraciones? Que por un lado tenemos el diseño web responsive, que al fin y al cabo muestra el mismo contenido, el mismo HTML, y lo único que hace es modificar el formato en relación al dispositivo que se esté utilizando, pero es realmente el mismo contenido, se reorganiza, se muestra más o se muestra menos, pero es exactamente el mismo contenido. Eso por un lado, es la primera alternativa. Eso está bien cuando queremos mostrar exactamente el mismo contenido al usuario desktop que al usuario móvil. Tiene buenas prácticas, tiene pros y contras. El contra que tiene, el pro está claro, es la facilidad de implementación en la gran mayoría de los casos. El contra es que si nosotros queremos mostrar contenido diferenciado y específico para la audiencia móvil, no podemos, porque el contenido es el mismo, el HTML es el mismo, lo vamos a poder reorganizar un poquito, pero el texto va a ser igual, lo vamos a poder quizás ocultar un poco más o mostrar de forma un poco distinta a nivel con los estilos, pero el contenido va a ser el mismo. Entonces, si nosotros queremos dar una experiencia muy específica, totalmente personalizada al usuario móvil, pues no va a ser posible con un diseño web adaptable. La otra alternativa es la publicación dinámica o el dynamic serving. ¿Cómo funciona? Yo llego a una web y esa web lo que hace es identificar con qué agente de usuario yo estoy entrando, si desde un desktop o desde un móvil. Y en dependencia de qué agente de usuario identifica, me va a mostrar un HTML u otro. El HTML del móvil está totalmente personalizado y puede ser totalmente personalizado con contenido distinto, con diseño distinto, no hay problema. Esto no es clocking, esto no es penalizado, siempre y cuando se muestre el mismo contenido al usuario como al robot móvil. Eso es indispensable, que el contenido entre usuario y robot siempre sea el mismo, pero puede ser totalmente distinto para los distintos dispositivos. Como se puede ver, como se muestra el contenido distinto a través de la misma URL, muchas veces pasa desapercibido y nadie sabe que esto existe. Todo el mundo sabe que existe el diseño web responsive, pero esta alternativa no mucha gente la conoce. Y aquí voy a mostrar en la pantalla un ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo un sitio web responsive, pues fácilmente yo vengo a mi propia web, a Edda Solís,
que es responsive, y yo cojo y con el propio navegador voy aquí modificando el ancho y voy viendo cómo va cambiando las opciones del menú, cómo va cambiando el diseño, etcétera, ¿no? Es bastante claro. Sí, es fluido, etcétera, etcétera. Hay sitios, y vais a ver, y lo curioso es que de los sitios quizás más antiguos que han sido y que realmente son más pro, por decirlo así, y están en industrias muy competitivas y que son más corporativos, y que realmente quieren maximizar la conexión que tienen con el usuario móvil, lo que hacen es implementar la publicación dinámica, por ejemplo, Orbitz. Fijaros en el diseño que tiene ahora mismo y fijaros en la dirección, en la home orbitz.com, ¿no? Todo este contenido, tiene un montón de contenido para el usuario de esto. Si yo vengo aquí con la opción que os comentaba ayer en el curso, con las opciones de desarrolladores de Chrome, y activo aquí la herramienta de desarrolladores y cambio el tipo de dispositivo por, un ejemplo, el iPhone 6 y lo actualizo, vais a ver que la home de Orbitz para el iPhone 6 es totalmente distinta a nivel de contenido que la que vimos anteriormente. Fijaros aquí, fijaros el contenido que se muestra ahora. Absolutamente nada en comparación con el contenido de desktop. Y fijaros, el menú está completamente optimizado para conectar con el usuario móvil. Y esto lo hacen, fijaros, en la misma URL. Esto es publicación dinámica porque recoge y utiliza la misma URL para mostrar este otro HTML, ¿no? Entonces, la implementación de esto tiende a ser más complejo. Hay que identificar siempre muy bien el agente de usuario para mostrar el contenido relevante siempre, ¿eh? y evitar problemas de indexación por este caso. Entonces, tiende a ser más complejo. No todos los sitios tienen la oportunidad de implementarlo. Existen buenas prácticas también que ya voy a comentar, que lo comento en el video que os comentaba, lo voy a comentar también un poco más en la tarde, en el curso, pero es importante que lo sepamos. Y la tercera alternativa que tenemos es el de sitio web móvil paralelo, o independiente, como lo llama Google, que esto es el que muchos de ustedes ya conoceréis, que es tener un sitio web móvil en un subdominio m.tudominio.com. Ahí lo tenemos. Lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es ahí implementar ciertas etiquetas para que Google reconozca cuál es la versión móvil y cuál es la versión desktop, y también implementar redirecciones para dirigir al usuario móvil y al usuario desktop a su versión relevante, en el caso que llegue a una versión que no es la relevante, ¿no? Pero si os fijáis, hay tres alternativas. Todas tienen pros y contras, todas tienen buenas prácticas. El propio Google, si os fijáis aquí, también la detalla en el documento que os compartía antes. Si os fijáis, publicación dinámica, aquí se comenta lo que es, aquí se establecen las buenas prácticas también que se tienen con las mismas. Entonces, como podemos ver, sí, la optimización móvil es un criterio para el posicionamiento en los resultados móviles, es fundamental. No esperéis ver un impacto si no tenéis nada de resultados móviles ahora mismo, porque ¿qué vais a perder si no tenéis nada, ¿no? Pero sí podéis ganar mucho. Podéis hacer un estudio de palabras clave, como mostraba ayer, donde podíais verificar el porcentaje de búsquedas que se generan desde móvil, y perfecto. Pero tenéis estas tres alternativas. Eso es importante que sepáis, y una u otra va a ser adecuada en dependencia de vuestros propios requerimientos, vuestras propias restricciones, de vuestras propias necesidades, para verificar fácilmente si tenéis una web amigable al móvil o no. Ya sabéis, está el Mobile Validator de Google, lo buscáis directamente así como yo, y directamente incluís aquí cualquier URL y Google te va a decir si lo identifica como optimizado o no. También en la Google Search Console, que ayer enseñaba, se puede ver todo esto, y ya lo vamos a ver hoy en la tarde. Espero que con esto haya aclarado mucho más y que ya no hayan dudas de entrada de esto del responsive, ¿no? Que además siempre se preguntan, ¿no? Es que un sitio web móvil, la optimización tiene una influencia en el posicionamiento. No, es siempre responsive, ¿no? Entonces espero que haya quedado clara esa parte. Perfecto, Aleida. Entonces, con esto ya todos los que estaban preguntando sobre responsive design y SEO para móviles, aquí hay muchísima información, lo que acaba de explicar Aleida, así que vamos a cambiar un poco de tema. Un tal Christian van der Henst mandó una pregunta. No sé si responderla, ¿eh? Me han dicho que es un poco pesado. No, es un poco pesado. Bueno, Cristian pregunta, bueno, esta pregunta la han hecho muchísimo también en Twitter, de formas diferentes, pero creo que va a abrir muchísimo el panorama. Dice, tengo posibilidades de alcanzar buenas posiciones en la industria de tecnología,
si mi negocio arranca hoy y hay CEOs trabajando en proyectos similares desde hace 10 años? Es más difícil, definitivamente es más difícil. En tecnología, lo que hablábamos ayer en el mundo de las finanzas, específicamente en Forex o por ejemplo en casino, en póker, ¿sabe? Hay monstruos directamente en el sector, o en el turismo, TripAdvisor, imaginaros, o el propio Orbitz que veíamos ahora, que tienen un perfil de enlaces y ya vamos a ver esto más específicamente el último día, mañana que tengamos esta clase viendo la parte del inbuilding, pero sí, lo comentaba y ayer, la autoridad que tienen históricamente estas webs, que muchas veces ni siquiera es que estén súper bien optimizadas, pero solo gracias a esa autoridad pues ya tienen este tipo de relevancia. Lo cierto es que va a costar muchísimo más y lo cierto es que si estás en ese tipo de sectores muy competitivos, es fundamental tener a una persona, un consultor SEO, idealmente in-house o alguien que te asesore de forma muy personalizada para establecer una estrategia muy específica a tu situación, ¿no? Verificando cuáles son aquellos términos que son atacables, una estrategia quizás más del long tail, ver qué tipo de consultas adicionales, nuevas o nuevas tendencias de búsqueda está generando el usuario que ahora tradicionalmente no han sido atacadas por la gran competencia o por las grandes marcas que están en tu sector. Hay algo interesante, sobre todo cuando son sectores muy competitivos, donde hay muchas grandes marcas, muchas webs corporativas que tienen CMS tipo, yo qué sé, WebSphere de IBM o CMS de Microsoft, que usualmente son gigantes, son legacy, se han sido implementados hace 10 años, entonces no tienen una estructura completamente optimizada. Y yo he tenido clientes grandes, a esas empresas les cuesta muchísimo hacer, por ejemplo, redirecciones, migraciones, hasta cosas triviales, optimizar títulos. Yo he tenido clientes, ojo, grandes, de esas grandes empresas, que sabían perfectamente que tenían cientos de enlaces entrantes a landing pages que estaban generando errores 404 y no las redirigían porque decían, no, dentro de 6 meses ya voy a hacer una migración y ya voy a cambiar. No, prefiero no tocar nada ahora mismo porque es un dolor para esta gente hacer este tipo de cambio. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad. Esa diría yo que es la carencia o es la debilidad de las grandes empresas. Tienen toda esta autoridad y tienen todo este enlazado espontáneo. Se levantan todas las mañanas y dicen, ya me han mencionado 5 millones más. Son la Coca-Cola de cada uno de su sector, ¿no? Pero, por otro lado, son un elefante blanco. Se mueven muy lentamente para implementar cualquier cosa de una base técnica, un dolor. Entonces, yo las startups, sobre todo de este tipo de nuevas industrias, yo lo que normalmente les recomiendo es ser los primeros, ser ágiles, sacar ventaja de toda nueva funcionalidad, que si Google comienza a soportar el esquema de vuestro tipo de producto para mostrar ahí, por ejemplo, los eventos, pues implementar el esquema y generar esa visibilidad. No vais a poder desbancar quizás, por lo menos ahora mismo, en las primeras 3, 4 posiciones, pero vuestra quinta posición va a tener muchísima más visibilidad que la de los otros, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Identificad qué otros términos, quizás no los core de vuestra industria que ya están siendo atacados por esas páginas, qué otros términos más relacionados con búsquedas informacionales, con el soporte del usuario, con comunidad, podéis generar contenido podéis ahí publicar, que no solamente se va a posicionar bien y va a atacar a términos adicionales, sino que va a generar mucha relevancia y mucha autoridad, muchas referencias del ecosistema social. Por ejemplo, si tenéis una comunidad fuerte, comenzáis a generar o desarrollar una comunidad fuerte, sería lo ideal. Fijémonos en un ejemplo, a mí me encanta, ¿no? En un sector que había estado ya por ahí bastante tiempo todavía y ahora todos los tenemos como referencia, Poffer, por el contenido que genera con su blog, por las herramientas que dan, porque se han vuelto una autoridad y una referencia de cara a los usuarios, ¿no? ¿Y cuántas otras herramientas ya no existían antes para compartir en redes sociales? Muchísimas. Pero si lo buscamos a ellos, están relativamente bien posicionados, entre otras cosas, porque por un lado no es que quizás hayan priorizado al SEO como algo esencial, pero sí que han tenido la visión de generar mucho contenido relevante, de hacer marketing de contenidos. Entonces eso definitivamente desde un punto de vista de autoridad les ha ayudado a cerrar el gap que tenían con competencia que ya estaba bastante más establecida que ellos, ¿no? También así en el tema de viajes vemos sitios como Hippo, que es relativamente nuevo y que no ha estado tanto tiempo como los grandes del sector de viajes. Sin embargo,
ha hecho, y yo lo conozco, vosotros lo conocéis, y va creando contenido y está estructurado de una forma que conecta mejor con la necesidad del usuario. Entonces, es identificar cuáles son esas debilidades de vuestra competencia, de esas grandes marcas, normalmente ya lo comentaba cuáles eran, pero hacer ese tipo de estudio como el que comentaba ayer, que no, más allá de un estudio de palabras clave, es ver cómo se están posicionando, de qué es lo que están careciendo, de qué pie están cojeando, y en base a eso atacar, estableciendo un plan de acción que os permita maximizar en la medida de lo posible al máximo vuestras propias ventajas y capitalizarlas y así ir creando la autoridad necesaria para que en un futuro a largo plazo podáis ir cerrando ese gap y podáis en algún momento también posicionaros para las palabras claves más golosas, las más populares de vuestro sector. Bien, justamente, Aleida, hay muchas preguntas acerca de las keywords y te las voy a leer varias a ver si sacamos una sola respuesta para todo. Entonces, mira, Ilchelito preguntaba, ¿influyen las preposiciones para generar keywords largas? Por ejemplo, curso Marketing México o curso de Marketing en México. También Felipe Camacho preguntaba si se pueden tener keywords en más de un idioma. Y, bueno, y una pregunta que ayer hicieron, pero de pronto podemos volver a explicar un poco, qué tan frecuentemente se deben cambiar las keywords. Sí. Sobre lo primero, las preposiciones son stop words, son palabras que Google reconoce que no tienen un significado como tal, ¿no? Entonces, un ejemplo, cuando nosotros hacemos un estudio de palabras clave, vamos a ver muchas veces que nos aparecen los resultados, y un ejemplo, hoteles en Bogotá y hoteles Bogotá aparecen como términos distintos, pero tienen el mismo volumen de búsqueda. Y no es porque Google está identificando que se buscan exactamente las mismas veces los dos, sino porque Google reconoce que se refieren a lo mismo, que van de lo mismo. Y el de, o en, o el por, son stop words, son palabras que no tienen un significado en sí mismas, ¿no? Y no son tomadas en cuenta. Entonces, hay dos cosas de esto. Cuando nosotros hagamos un estudio de palabras clave e identifiquemos que hay un término sin preposición que aparece ahí, no significa que nosotros lo vamos a escribir mal en nuestra web, simplemente para intentar posicionar para él, porque podemos estar seguros que si nosotros le añadimos la preposición, va a seguir existiendo la misma cantidad de volumen para esa palabra clave. Eso es lo primero. Google lo muestra así, porque al fin y al cabo reconoce que son prácticamente sinónimos, y por otro lado, porque si bien es cierto, nos estamos volviendo un poco holgazanes con esto de la búsqueda online y sabemos que no tiene ningún efecto, entonces buscamos, yo qué sé, vacaciones, Bogotá, en vez de escribirla bien, ¿no? Sin embargo, nuestro contenido en nuestro sitio tenemos que escribirlo bien. Eso es indispensable. ¿Por qué? Porque acordémonos que nosotros queremos que el usuario, además de venir a nuestra web, convierta en nuestra web. Y si nosotros escribimos mal, pues lo siento, si yo llego a un sitio donde todo está mal escrito, donde hay errores gramaticales, no le ponemos acento porque hemos identificado que la palabra clave en Google no lleva el acento, pues lo siento, pero yo no voy a meter mi tarjeta de crédito ahí, ¿eh? Yo no voy a tomar en serio si escribís así, ¿no? Entonces, al fin y al cabo también es reputación y demás. Es importante aclarar esto y es importante. Son stop words, no son tomadas en cuenta. Si en algún momento identificamos que no se están utilizando para los términos que queremos atacar, no significa que si la añadimos, porque la tenemos que añadir bien para que el contenido esté bien escrito en nuestro sitio, vamos a dejar de posicionar por ella. No, vamos a posicionar igual. Eso por un lado. La otra pregunta que era sobre palabras clave en distintos idiomas, ¿no? Está claro, nosotros tenemos que identificar a qué audiencia queremos atacar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una audiencia internacional que está en toda Latinoamérica, pues quizá yo tengo mi contenido en español, en un .com, en un dominio genérico, midominio.com, todo en español. Pero me doy cuenta que tengo un gran potencial también en el mercado angloparlante, porque hago un estudio de palabras clave y veo que todos los términos en inglés que buscan alrededor de mi servicio, de mi marca, de mi producto, pues tiene un potencial enorme y quizás la competencia, pues bueno, sí que es un poco mayor, pero me compensa y yo tengo la capacidad de generar y desarrollar mi negocio también internacionalmente. Pues vale, pues yo ahí voy a tener distintas alternativas. Voy a tener la alternativa de crear subdirectorios,
un subdirectorio /n, por ejemplo, o un subdominio /n, atacando el idioma inglés en general, pero con su propia estructura. Es importante. Yo no voy a querer mezclar el contenido español con el contenido en inglés. De eso podéis estar, claro, es que necesito una estructura independiente y específica que yo voy a intentar y voy a enfocar completamente que se posicione específicamente para ese idioma, ¿no? Entonces es importante, sí puedo atacar distintas palabras clave, puedo enfocarme a distintas audiencias, pero con una estructura específica dentro de mi web. Lo mismo si yo quiero atacar países específicos. Por ejemplo, vosotros podéis tener un .co enfocado a Colombia, pero podéis tener también un punto, yo qué sé, AR enfocado a Argentina y un punto MX enfocado a México y cada una de estas webs pueden ser CCTLDs, pueden ser sitios que estén con sus propias extensiones, como el .com.mx, .com.co, .com.ar, o pueden también ser subdirectorios, /ar, /mx, /co, debajo de un .com, por ejemplo. También puede ser, y puedo atacar con el mismo idioma a distintas audiencias, haciendo estudios de palabras clave específicos para ellos. Si nos acordamos ahí en las herramientas que yo compartía, veíamos cómo podíamos elegir el país, porque independientemente, aunque no hablemos el mismo idioma, los términos muchas veces son distintos para los mismos productos o los mismos servicios, ¿no? Las estacionalidades pueden ser distintas. Yo voy a grabar un vídeo específicamente hablando de SEO internacional. Me toca grabarlo casualmente hoy en la tarde, va a ser uno de los vídeos independientes que se van a publicar también, donde voy a hablar y voy a profundizar muchísimo más en este tema y voy a compartir todos los criterios, las alternativas de estructura. Entonces, lo más importante es que tengamos claro es que sí, podemos atacar a distintas audiencias, distintos idiomas, pero la pregunta quizás no debe ser de que puedo atacar distintas palabras claves, no. Puedo atacar distintas audiencias que están en distintos países o que hablan distintos idiomas, sí, pero hay que estar consciente de que yo necesito contenido en todos esos idiomas y optimizado para todas esas audiencias, ¿no? No puedo pretender posicionar para términos en inglés cuando yo solo tengo el contenido en español. No funciona así. Entonces, he aclarado la pregunta y espero que veáis el vídeo ahora que se grabe y se publique, porque este tema da para mucho, definitivamente. Oye, Leida, ¿qué hay de las tildes y la ñ? Escribamos el contenido, escribamos el texto como se debe. Google perfectamente identifica que cuando nosotros escribimos ñ, muchas veces en las URLs tenemos la n y no pasa nada. En el dominio también tenemos la n. Lo mismo ocurre en alemán, por ejemplo, con el umlaut. También es lo mismo. Existen lo que se llama los dominios internacionalizados, que nosotros podemos mostrarlos con caracteres extraños directamente en el dominio y también en las URLs. No compensa. Cuando veáis un dominio internacionalizado, seguramente os vais a dar cuenta, y casualmente hoy, es curioso porque estaba viendo uno, y vais a ver que desde un punto de vista de usuario es feo, desde un punto de vista de posicionamiento tampoco es que haga mucha diferencia, porque Google reconoce, y tampoco reconoce que algo que yo escriba, por ejemplo, en la URL como cariño, es realmente cariño. Pero ojo, lo voy a escribir cariño en la URL. En todo mi texto, el resto de mi texto, en el título, en la metadescripción, todo, tiene que estar bien escrito, cariño. Entonces Google va a identificar que son sinónimos, que se refiere a lo mismo. Aunque la gente también lo busque con la N, también Google sugiere, muchas veces te estás refiriendo a cariño, te estamos mostrando el resultado de cariño. Un ejemplo, ¿no? Así para este tipo de términos. Pero quería mostraros, porque sí, que tiene definitivamente su complejidad, ¿no? Al configurar este tipo de cosas. Casualmente cuando estaba viendo las alertas a las que yo estoy aquí, que tengo configuradas, quería mostraros porque realmente se ve muy mal. Seguramente habéis visto en algún momento este tipo de dominios y bueno, el pro es que me permite mostrar cuando yo lo pego en el navegador el dominio con los términos, con los caracteres especiales, pero después no, aquí está. Esto es lo que yo quería. Si os fijáis, este dominio tiene una ñ aquí. Almería, diseña. ¿Verdad? Perfecto. Pero ¿habéis visto cómo aparece aquí? Quizás voy a hacer un zoom para mostraros. Ver, acercar. Fijaros. Ups, aquí. XN, Almería, Dicea. ¿Por qué? Porque un dominio internacionalizado, entonces Google tiene que hacer la conversión. No se ve bien, no se entiende. Es un problema después para traquear y para configurar mejor el Google Analytics, porque si os fijáis, tiene que entender que este dominio
yo lo pincho y se muestra y se refiere al otro, no vale la pena. Google entiende que se refiere a lo mismo, N con ñ o sin N, por ejemplo, y todos los caracteres especiales lo mismo. Hay que escribirlo bien en nuestra web, en el contenido. En las URLs y en el dominio, ahí sí, escribámoslos con N o escribámoslos sin acento. Pero en el resto del contenido que se muestra, que es legible para el usuario, sí que se tiene que escribir bien con acentos, cuando se requiere y demás. Perfecto. Bueno, hay también muchas preguntas con respecto a redes sociales. Sí. Entonces, con respecto a la actividad en redes sociales en general, si me mencionan, si no me mencionan, si sirve, si no me mencionan, solo para branding, si esto tiene que ver con, si esto influye en el SEO o no. Y bueno, y preguntaban específicamente sobre los likes de Facebook, los retweets y Google Plus. Sí, el efecto que tiene ahora los enlaces desde las redes sociales es literalmente el mismo tratamiento que tienen los enlaces desde cualquier otra web. No se hace un tratamiento específico de los likes, como si fuera un enlace directo, por ejemplo, no. Pero si tenemos un enlace, un ejemplo, desde Facebook a nuestra web, pues sí es una señal. Ojo, si tiene un nofollow, pues igual, es una señal que no se toma en cuenta. Pero si es un enlace directo, que es dofollow, que no se capa, por decirlo así, pues sí, va a ser una señal de referencia a autoridad a mi sitio. Los retweets, las menciones, el like o que se comparta mi contenido como tal, acordémonos que son muchas veces en Facebook, por ejemplo, son ecosistemas cerrados. Eso no es rastreable, no es indexable. Y por otro lado, Twitter acaba de, hace unos meses, de cerrar un acuerdo con Google. Ahora se muestran los tweets no solamente en el móvil, hace ya unos cuantos meses se mostraban en los resultados móviles, ahora también se están comenzando a mostrar en los resultados desktop. Entonces, el efecto que tiene realmente no es de posicionamiento, por ejemplo, que porque alguien me retuitee 50 veces significa hoy por hoy que voy a posicionarme el número 1 en mi web, ¿no? No, sino que el tweet que se ha retuiteado 50 veces, cuando alguien busque algo, pues quizás salga ahí, porque es muy relevante para esa búsqueda. Es eso, ¿no? Obviamente esto va evolucionando, esto va cambiando, hay que ver hasta qué punto llega la integración de Twitter con Google y llega a influenciar, ¿no? Y si en algún momento las señales sociales van a ser tomadas en cuenta, sí, como un voto de confianza, como ocurre con los enlaces hoy por hoy. En algún momento se dijo que el objetivo de Google Plus, la carencia que venía a llenar a Google Plus era que Google tuviera el control de una plataforma que pudiera verificar que fuera propia para las menciones, para las referencias. Acordémonos que en algún momento, si los enlaces se comenzaron a tomar en cuenta como si fueran un voto de confianza, es porque vivíamos en un mundo web donde el enlace era la referencia por excelencia, la única que existía en ese momento. En esa época no existían las redes sociales como las conocemos ahora, eran foros nada más, por ejemplo. Y no existía el concepto de retweets o de likes, no. Cuando nos gustaba algo, lo que hacíamos era enlazar y ya está. Vivimos en una era que eso ha cambiado, está claro. Google hoy por hoy definitivamente está identificando alternativas y se decía eso, Google Plus es una de esas y por eso es que lo ha querido. Después no tuvo la utilización que se esperaba. Google obviamente no iba a comenzar a utilizarlo como si fuera una señal o una referencia o un voto como los enlaces, porque ¿cuál era el porcentaje de usuarios que lo estaba utilizando? Pues mínimo era, ¿no? Entonces el efecto que en algún momento tuvo, lo que comentaba ayer, era que si publicamos cualquier cosa ahí, se iba a indexar muy rápido y ya está. Por otro lado, vemos estas integraciones ahora con Twitter, vemos que va evolucionando, sabemos que las menciones, y es un poco distinto en el mundo del posicionamiento local, en ciertas webs Google sí que las toma en cuenta como referencias. Por ejemplo, cuando se hacen reseñas de localidades, de sitios, por ejemplo, farmacias o de gimnasios o de cafeterías, ¿no? Google tiene también partnerships con sitios tipo TripAdvisor, por ejemplo, de reseñas, que directamente sabe que son reseñas y que las toma en cuenta como señales, aunque no tengan un enlace directamente a dofollow. Pero eso funciona y está muy enfocado a los resultados locales, sobre todo aquellos que se muestran con los mapas, ¿no? Es un submundo del SEO, se puede decir. A nivel general, sí, hoy por hoy el enlace sigue siendo el rey, el enlace sigue siendo la forma en que se señala la popularidad. Que te vendan, un ejemplo que también lo he visto ahí, lo quiero dejar aclarado, que te vendan 10.000 likes o 1.000.000 de +1
con el argumento de que con esto te vas a posicionar mejor o que van a sustituir a los enlaces o que van a tener el mismo efecto de tener enlaces, no es así. No funciona así. Existe mucha manipulación al respecto y para muestra un botón, lo que comentaba antes, que existen estas situaciones, y obviamente Google no va a pasar por ahí. Y también es más difícil que Google, y tiene toda la lógica del mundo, tome como referencia señales que se generan en plataformas que muchas veces ve como competencia, por ejemplo Facebook. Entonces, que muchas veces también se generan en un ecosistema cerrado, en los perfiles de Facebook que están cerrados. Entonces, es mucho más difícil que se tomen en cuenta todos esos tipos de referencias, ¿no? Es importante aclararlo. Oye, Leida, se me pasó una pregunta cuando hablamos sobre keywords. Nos preguntaban si era posible añadir keywords negativas o como keywords que para evitar cuando se encuentre tu contenido. No, no, y de hecho eso abre un poco la veda, vamos, acordaros que eso existe en el mundo de AdWords, quizás, no voy a mostrar mi anuncio cuando alguien busque, por ejemplo, mi marca más malo, mi marca sucks, no quiero aparecer ahí, ¿no? Mi marca pesta, no quiero aparecer ahí. Esto es distinto en los resultados orgánicos. Si yo tengo un contenido relevante, por ejemplo, alguien ha escrito un ejemplo, ¿no? En mi foro, vosotros apestáis o tu marca es una caca, pues cuando alguien busque tu marca más caca en Google, pues igual y sale mi página, qué mal. Por eso es muy, muy, muy importante, y esto tiene que ver con la reputación online, el tener controlados. ¿Os fijabais las alertas que yo tenía, por ejemplo, con mi nombre? Así, tener las alertas para vuestros nombres de marcas, para la de vuestra competencia también, para que sepáis cuando mencionan a vuestra competencia. Yo esto lo voy a mostrar también ahora cuando hablemos un poco más de las estrategias de contenido y mañana también con la creación de enlaces. Entonces es muy importante que veamos las menciones que se hacen de nosotros por un lado y por otro lado que estemos buscando y que estemos de vez en cuando verificando los tipos de páginas que se están posicionando para mi nombre de marca. He visto muchos casos de sitios que tenían un serio problema de reputación porque habían foros externos, o foro coches también, de este tipo de foros donde se habla de todo, donde los ponían a parir, de que habían dado una mala atención al cliente y quizás hasta tenían razón, ¿no? Pero se estaba posicionando en el número 1 para su nombre de marca y ¿cómo hacían, no? Existen ciertos procesos en el que tú, por un lado, primero vas y respondes al hilo de forma honesta, de forma abierta, ofreciendo solventar la situación, para que así, aunque se esté posicionando en el número 1, cuando el usuario entre, pues se vea que tú te interesa y que lo has resuelto el problema, por un lado, y por otro lado, que tú también crees presencia atacando ese mismo tema para que sea tu propio contenido el que se posicione. Por ejemplo, seguramente habéis visto, hay sitios web que tienen sus comparaciones con otras marcas. Por ejemplo, yo qué sé, Platzi versus Khan Academy. Deberíais de tener la landing page. Así que cuando cualquiera busque Khan Academy o Platzi más Khan Academy, en vez de que se posicione un post o un artículo en Quora o de cualquier otro blog que vosotros no controláis, que se posicione el propio de Platzi, donde obviamente va a decir que Platzi es el mejor por tema de reputación, ¿no? Es decir, siempre. Entonces ahí es muy importante ver cómo el ecosistema que nosotros creamos alrededor de nuestra marca y para los términos que nos interesan atacar, no solamente relacionados con mi marca, sino también con la de la competencia, que no solamente va a ir relacionada con mi propia web, sino que también, por ejemplo, participar en foros, esto está muy bien, que se termina posicionando muy bien porque tiene mucha autoridad, los propios perfiles en las redes sociales, etcétera, etcétera. Siempre de forma relevante, siempre de forma que cree valor, obviamente, no spam y no manipuladora, pero son estrategias bastante comunes. Perfecto. Hay también, sé que nos vas a contar acerca de cómo elegir un CMS Sí. Que nos funcione para nuestra estrategia de SEO en uno de los contenidos públicos que vamos a encontrar para complementar el curso. Pero de pronto nos puedes contar un poco, nos estaban preguntando sobre qué era mejor, si por ejemplo en el caso de WordPress utilizar plugins como Yoast, como SEO Pack, sí, All-in-One SEO Pack, sí. All-in-One SEO Pack, si es mejor utilizar estos plugins o si hacer el SEO técnico directamente en el código. A mí me encanta esta pregunta. Ayer filmé casualmente un vídeo respondiendo todo esto y compartiendo. Es más, yo tengo un recurso, tengo una infografía donde comparto las buenas prácticas SEO para los CMS.
específicamente para WordPress, tiene una flexibilidad muy grande para que se implementen cosas. Es un CMS también que ahora cada vez más se están utilizando, no solamente para blogs, hasta e-commerce se pueden utilizar. Los plugins nos pueden facilitar muchísimo la vida. Como siempre, son siempre quizás potencialmente una puerta de debilidad porque se pueden hackear, porque hay que estarlo actualizando y eso es muy importante que se hagan backups, que se actualice bien. A mí me encanta, y aquí hay un disclaimer, yo lo conozco personalmente y el plugin de Yoast es el que utilizo yo en mis propios sitios, porque te permite integrar no solamente la implementación de ciertas etiquetas o de ciertas configuraciones, de redirecciones, de evitar problemas de canonicalización, de no indexar ciertas páginas internas que no te interesa posicionar o no interesa que se indexen, pues vale, perfecto, pero también te permite integrar con Google Analytics, con Google Search Console también, tener ahí una especie de consola a través de la cual se te facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Entonces, ¿utilizo plugins o no? ¿Cuál utilizo? Pues va a depender de tu propia necesidad. Quizás si tú tienes un equipo in-house de desarrollo, quizás no te convenga y quizás ese equipo sea muy receloso de la seguridad y diga, plugins, no me gusta, yo no quiero tener plugins en mi WordPress. Pues quizás cuesta bastante poco que lo implementes internamente. Pero si tú no tienes capacidad de implementar y desarrollar manualmente y miras que tienes muchísimas cosas por hacer y muchas implementaciones, pues muy fácilmente con plugins, por ejemplo, como el de Yoast, lo vas a poder hacer. Es importante siempre verificar las funcionalidades que tienen los plugins, que hagas testeos. Algo muy importante, por defecto ninguno de estos plugins vienen ya automáticamente configurados, porque y también los CMS, la típica pregunta, WordPress es optimizado para SEO ya. Entonces da la idea de que tú lo instalas y que ya está, no tienes que hacer nada y ya vas a posicionarte bien, y no es así. Requiere una configuración muy específica. Yo comparto en el vídeo esos recursos y una guía para optimizar un sitio web de WordPress, basado en WordPress, con buenas prácticas y tomando ciertas características específicas de WordPress. Y está claro, lo bonito de WordPress y lo beneficioso es que te da flexibilidad para hacer estos cambios, pero por defecto no viene configurado. Entonces es indispensable hacerlo de la mejor manera. Con plugins, si es factible para nosotros implementarlos y configurarlos bien, eso es indispensable. Y por otro lado, implementación directa, si no hay muchos cambios y tenemos esos recursos también. Bien, ayer preguntaban sobre cómo se debe manejar el SEO cuando tienes tu sitio web en 2 idiomas o utilizas un plugin que traduce o algo así. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Sí, no traduzcáis con plugins. Normalmente las traducciones con plugins son traducciones automáticas, hechas sin pensar para nada en el SEO. Acordémonos que las traducciones no son las que usamos en el día a día y los términos son muy específicos, ¿no? Son localizados. Las traducciones literales no necesariamente terminan significando lo mismo. Hay que pensar que queremos conectar con el usuario, hay que pensar que queremos alcanzar un objetivo de un punto de vista de conversión. Entonces, lo que comentaba, yo voy a hablar más específicamente de estos temas en un vídeo específicamente enfocado a la internacionalización, al SEO internacional, pero para dejarlo aclarado, normalmente el contenido que se traduce con plugins no es indexable, y si llegara a ser indexable, termina siendo contenido robótico, a través del cual yo ni siquiera no se me va a ocurrir convertir porque va a terminar siendo un contenido que está claro que no lo ha escrito una persona, ¿no? Y no una persona necesariamente que habla específicamente el idioma de mi propio país, ¿no? Quizás es un español estándar raro, etcétera, etcétera. Y más allá de eso, nuevamente, si llegase a ser indexable también, este contenido es muy difícil, como son traducciones literales, que incluyan las palabras clave específicas que yo utilizo, porque van a traducir lo que ya está en inglés. Y obviamente, por ejemplo, en el propio inglés de Inglaterra, para alquilar apartamentos es flat rental, en Estados Unidos es apartment rental, en español de aquí no es rentar, ¿no? No es alquilar, Alquilar. Es alquilar aquí. Aquí no se renta, Aquí se alquila, en México es rentar. Entonces, ¿veis? No se puede traducir automáticamente, hay que localizar y se necesita siempre el soporte de una persona nativa para hacer este tipo de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, hay una pregunta, una de las preguntas de Twitter a ver, te la leo, ¿quién la dijo? Gabriel Castillo.
Gabriel Castillo quiere saber cómo se hace para que cuando haces una búsqueda en Google aparezca, que aparece, no sé cómo explicarlo, pero aparece tu resultado con el sitio web y abajo discriminados como el sitemap. Vale, el sitelink. ¿Cómo generamos un sitelink? Google toma en cuenta la estructura de tu web. Si tú tienes un menú basado en enlaces que es rastreable y una muy buena arquitectura con categorías bien jerarquizadas, Google tiende a identificar este tipo de estructura y la va a mostrar usualmente siempre para los resultados de tu marca. Es decir, cuando alguien busca el nombre de tu negocio, es que lo va a mostrar, no para todas las consultas, no cuando te posiciones, ya sea en primer lugar o en segundo o en tercero, para búsqueda de los nombres de tus servicios o de productos, ¿no? Son usualmente mostrados para la marca y las identifica de esta forma, estructurando bien tu web, teniendo un buen menú muy bien jerarquizado, basado en enlaces. Si puedes tener un breadcrumb también sería ideal, porque le permite a Google identificar bien los distintos niveles de tu sitio y potencia el hecho de que se muestren los sitelinks para los resultados de búsqueda de tu marca. Perfecto. @car_mitch77 dice, pregunta, ¿el Trust and Citation Flow son indicadores de popularidad o relevancia? Son indicadores de popularidad. Hombre, antes que nada hay que aclarar. Yo no sé qué es eso. Esos son términos y son métricas de Majestic. Majestic es y es la plataforma de hecho que tiene el índice de enlaces más grande. Okay. Sin embargo, la más conocida es el Domain Authority y el Page Authority, del que estuvimos hablando un poco ayer y que vamos a hablar muchísimo más mañana cuando hablemos del inbuilding, que son de Moz. Entonces, como el Page Authority y Domain Authority fueron quizás, después del PageRank, que se ha dejado de utilizar las métricas más populares y que fueron más conocidas, entonces son las más utilizadas para valorar el nivel de autoridad y de popularidad de los enlaces, ¿no? Después Majestic lanzó sus propias métricas y al fin y al cabo hay que estar claro de una cosa, estas métricas y están relacionadas con el índice que es totalmente propietario de cada herramienta, ¿no? Entonces hay que tomarlas como referencias, pero no son absolutos, eso por un lado, no es el propio de Google. Al fin y al cabo, Google trabaja con el PageRank, lo ha dejado de actualizar para que no nos desviemos demasiado en enfocarnos en mejorar el PageRank. Me parecía mentira, me acuerdo cuando comencé a hacer SEO hace muchos años, era una obsesión con el PageRank increíble, ¿no? Sin embargo, estas métricas vienen muy bien, aunque no sean absolutas, tenerlas como referencia. Si nuestra autoridad de dominio o mi trust flow o mi citation flow es muchísimo menor que el de mi competencia, pues yo sé que voy a necesitar mejorar. Por ejemplo, si es citation flow es la popularidad en general, si es trust flow es la confianza y la relevancia y el tipo de sitios que me están enlazando, que quizás me enlazan un millón más que a los de mi competencia, pero los que me enlazan son sitios de baja autoridad y que no tienen nada que ver con mi temática. Y yo voy a querer entonces potenciar ahí, no necesariamente el volumen de enlaces, sino la calidad de sitios y la autoridad de los sitios que me enlazan a mi web. Entonces, sí que me permiten identificar oportunidades, el gap, las referencias que existen entre mi propia autoridad versus la de mi competencia. Entonces, para eso está genial y son referencias, son métricas que nos vienen muy bien en el proceso del inbuilding. Yo voy a hablar más de ellas mañana, pero sí, son válidas, son relevantes, las tenemos que usar y las podemos usar y nos van a venir bien usarlas, pero siempre tomar lo que comentaba antes como referencia, ¿no? y estar conscientes de ello. Agustín Palmieri quiere saber cómo nos enteramos cuando Google hace un cambio en su algoritmo. Sí, usualmente hay una web que siempre lo cubre. Esperemos que nosotros, si nos damos cuenta, es porque se nos sube de forma cualitativa el tráfico orgánico, no porque se nos baje o nos afecte de forma negativa directamente. Hay una web que se llama Search Engine Roundtable que cubre de forma constante cualquier tipo de actualización, cualquier tipo de noticia alrededor del algoritmo, ¿no? Mira, Google against social signals do not influence your ranking, en lo que estábamos hablando antes. Nuevamente, las señales sociales no influencian tu posicionamiento. Y aquí, errores que la gente va notando, cualquier
temática que se comenta de Google y que responde Google directamente o que confirma Google o que se identifica que la gente está diciendo he visto un movimiento extraño en la fuerza, de pronto he perdido mis posiciones, pues se comenta aquí y usualmente Barry, que es el dueño de esta web, casi siempre logra conseguir el feedback de Google, a ver si lo confirma o no, etcétera, etcétera. Entonces yo recomendaría para seguir lo que sucede en el algoritmo definitivamente seguir esta web. Moz también tiene un historial, un histórico de los updates del buscador. Entonces, Moz updates history algorithm. Entonces, si queremos verlos, no los que han ocurrido hace poco, que podemos verificar en este blog, pero los pasados, Moz tiene esta página que es muy útil y así identificar coincidencias. Pues mira, estoy haciendo un análisis para un cliente que he visto que en el 20 de agosto del 2013 bajó un montón. ¿Qué pasó el 20 de agosto del 2013? Pues aquí te vienes a ver que hubo un problema o que se usó una actualización con Hummingbird, ¿no? Y así las coincidencias que ha habido y todas las actualizaciones que han habido en el tiempo con Google. Perfecto. También nos preguntan ¿cuál es la influencia de los acortadores de URLs en el SEO? Sí, depende de qué acortador. Muchos acortadores utilizaban redirecciones 301 para redirigir al usuario. Entonces, cuando alguien te enlazaba, si te enlazaba con ese acortador, por ejemplo, pues generaba un 301. Ya sabemos que las redirecciones 301, lo vamos a ver eso hoy en la noche, traspasan la popularidad. Siempre hay algo que se pierde, se han hecho pruebas y siempre hay algo que se pierde. Lo mejor obviamente es tener un enlace directo y ya está. Pero si no es posible, pues que sea un acortador que utilice una redirección 301. Hubieron ciertos acortadores, yo creo que en algún momento en el pasado, hace mucho tiempo, y seguramente ya habrá cambiado, pero el que utilizaba el Oli, que es el de HotSuite, que eran redirecciones 302 y eran cadenas de redirecciones. Primero 302, después 301, un comportamiento muy extraño que hacía que finalmente ese enlace pues, no necesariamente transfiriera popularidad al destino final, ¿no? Entonces tenemos que siempre verificar qué acortador utilizamos, que sea un acortador que sea o que muestre una redirección 301 y no una redirección totalmente por script o una redirección que sea 302 que no transfiere, que no traspase la popularidad. Oye, Leida, también tengo entendido que Google penaliza el tiempo de carga de los sitios. Sí. Y las redirecciones pues hacen que ese tiempo de carga, aunque no sea mucho, puede hacer que el tiempo de carga aumente. Entonces, ¿esta sería otra razón para no utilizar acortadores? Normalmente los acortadores vienen hacia mí, es decir, se generan con enlaces que vienen hacia mi sitio, ¿no? Yo, por ejemplo, en el menú de navegación o en la estructura de mi sitio, pues muy difícilmente voy a utilizar acortadores. Malo sería, por favor. Es decir, en vuestro menú interno, enlacitos directos con href y vamos. Pero sí, las redirecciones en general hacen que el crawler requiera más esfuerzo y tenga que rastrear más para encontrar el contenido relevante o las páginas que muestran ese contenido relevante. Entonces, obviamente yo las voy a querer evitar. Es otro escenario, es otra situación, tiene que ver más con el SEO page, hoy lo vamos a ver, pero sí, definitivamente, es uno de los factores que tenemos que evitar, que existan muchísimas redirecciones o enlaces que generan errores o enlaces hacia páginas no indexables o canonicalizadas. El rastreo de mi web tiene que ser súper efectivo y estar enfocado a que Google identifique aquellas páginas que son indexables y que yo quiero potenciar y que yo quiero posesionar y que no pierda el tiempo viendo un montón de contenido que no aporta nada y que no se va a posicionar. Ok. Bueno, Aleida, entonces cuéntanos puntualmente, ya nos has ido dando como spoiler de lo que vamos a ver en la clase esta noche, pero puntualmente, ¿cuál es el temario? El temario de hoy vamos a seguir con el proceso SEO, con la lógica con la que hemos comenzado, y vamos a ver hoy todo lo que es SEO técnico y SEO de contenido. Entonces, cómo estructurar bien la web, cuáles son los do's and don'ts, los criterios que tenemos que verificar cuando hacemos una auditoría SEO de la parte técnica y de contenido de los sitios, cómo mejorar la relevancia de una página, cómo enlazar la estructura de mi web, cómo evitar de que el contenido no sea tomado en cuenta por Google y que siempre se incluya de una forma que sea indexable, etcétera, etcétera. Las buenas prácticas que van de la mano, tanto desde el SEO, de un punto de vista de SEO técnico como de contenido.